frente. Estamos haciendo por primera vez un podcast con video, siempre agradeciendo al gran Jean-Pierre Giachetti, capitán Airbus 320, capitán instructor, no solamente del avión, sino de Airbus también. Nos viene acompañando en este primer podcast que vamos a subir a YouTube. Volvemos a YouTube después de tiempo y en la grata compañía de Jean-Pierre en un tema muy interesante. Que es los briefings de carta, que es algo que me han venido solicitando los chicos y gracias Jean-Pierre nuevamente. Yo creo que vas a ser nuestro co-anfitrión uno de estos días, ¿no? La planilla no es muy grande, ¿ah? Lo que no saben los chicos es que estamos grabando a las 12 de la noche, ¿no? A la hora que podemos. Que tenemos La planilla, no tengo mucha planilla para mis coanfitriones, así que de repente pues Ad Honorem sería pues ideal, ¿no? Yo creo que es así. Así, así tiene que ser, porque estamos. Si no es así, no me han avisado. Anda cobrando de repente otra, ¿no? Igual que yo, de repente viene la señora y pasa por caja y quien se lleva se lleva la mensualidad en mi caso, ¿ah? Sí, si voy a hacer mi cola en CAE, en CAE, no te preocupes. Bienvenido, Jean-Pierre, en este interesante podcast sobre briefing de cartas. Un tema creo que es bastante importante porque normalmente cuando salimos de escuela nos enseñan un briefing específico, una lectura de la carta, el arrival, el approach, el departure, pero normalmente no salimos de aeropuertos tan ocupados como ustedes en las operaciones 121 sí lo hacen. Entonces la dinámica cambia y los chicos no lo saben, ¿no? No saben que la dinámica de un briefing ha cambiado, ha evolucionado muchísimo y eso es un poco lo que me nos gustaría que, Jean-Pierre, tú nos puedas explicar el día de hoy. Sí, de hecho ya es uno de los temas, por ejemplo, que ya no lo exigimos tanto al comienzo dentro de las pruebas de selección porque hay una carencia muy grande, ¿no? ¿Y por qué? Porque para comenzar, que son muchos briefings. O sea, de hecho, nosotros tenemos departure briefing, arrival briefing, cruise briefing, y hay muchas cosas que nosotros hacemos en la línea y que ya no nos enfocamos tanto. Acuérdate que un briefing se ha modificado mucho, ¿no? Partamos del punto que antes se hablaba en un briefing muchísimo, ¿no? Y que se podía hablar 15 minutos en un briefing. Y de hecho el otro piloto decía check, 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 y tú le podías decir que te ibas contra el cerro y te decían check. Eso se ha ido cambiando muchísimo. Y de hecho el año pasado fuimos parte, creo que te comenté, de los primeros en la compañía que trabajo, de hacer el briefing, que es el que proponía el fabricante, en este caso Airbus, de hacer un briefing dinámico para el departure y como para el arrival briefing. Y el briefing dinámico se enfoca en ciertos puntos, ciertos topics. Y de hecho ya no se lee tanto la carta como se hacía antes, sino nos enfocamos en ciertos puntos que nosotros necesitamos que el otro piloto sepa. O sea, básicamente así es la metodología. Y de hecho la nueva metodología también hace que el piloto que prepara la aproximación, digamos, prepara las computadoras, ¿no? El FMS en este caso, no es el que inicia el briefing, sino el piloto que no vuela, el pilot monitor, el que monitorea. Entonces la dinámica cambió mucho. Entonces hay que saber qué cosas mirar, hay que saber qué cosas, digamos, darle énfasis. Y no solamente eso, Dieter, también cambió mucho porque acordémonos que ahora operamos muchas operaciones especiales. Entonces, al operar operaciones especiales, tenemos, y te doy una, ¿no? ARNAF RNPR incluido, ¿qué miramos ahí, no? Tenemos High Altitude Operations, ¿qué miramos ahí, no? Narrow Runways, ¿qué miramos ahí? Y a eso le adicionamos los briefings de crucero, que los chicos no están muy afianzados, incluido el briefing de RBSM, ¿no? Que RBSM es importante hacer un briefing de contingencias en caso a mí me falle las comunicaciones. Y eso, por ejemplo, es un topic que no se habla en las escuelas.
Entonces, cuando comenzamos a hablar de los briefings de crucero o de RBCM como contingencia, es como que si recién estamos enseñando algo que ya lo deberían tener. Y el problema es que eso hace que la carga de trabajo sea mayor y es algo con lo que ya deberían venir, ¿no? Los chicos. Interesante, interesante realmente porque eh, es una herramienta que todo el tiempo y que todo piloto está utilizando y si no te adaptas a la evolución, definitivamente pues puedes incluso tener un problema de seguridad. ¿Es cierto? Y Eh, creo que es... no, y no solamente eso, ¿no? Sino que imagínate un chico nuevo, ¿no? Que entra a la línea y entra a la línea y entra con todos estos pilares que ya debería tener, ¿no? Que ya debería venir. Entonces tú le das el type rating del avión, ¿no? De nuevo no somos una escuela, entonces tú le das el type rating del Airbus. Pero a eso hay que adicionarle cosas que ya debería saber. Entonces cuando uno no sabe estas cosas, es demasiada carga tensional para el alumno y por supuesto que ese workload management, que es una competencia de eso que nosotros evaluamos, aumenta y eso hace que todo se vuelva cuesta arriba, porque ya no es solamente una cosa que tengas que ver, son varias, ¿no? Y esto nosotros asumimos que tú ya lo tienes que saber. Entonces, y te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de los chicos, briefing de crucero, esto es nuevo, ¿no? Decimos, ¿qué vas a brifear? Entonces, claro, el manual de operaciones de las compañías te dicen como política y el manual del fabricante te dice lo que tienes que hablar. Pero no lo entiendes. No lo entiendes, ¿no? No entiendes que voy a hacer una despresurización, que voy a hacer un brief down si tengo una falla en motor, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, ¿no? Y te puedo dar mil ejemplos, ¿sabes? RNPAR, por ejemplo. ¿Qué miras? ARNAF, un ARNAF 1, una salida. ¿Qué miras? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante que miras? Porque al final el FMS, que es la computadora del avión, nos va a dar justamente, para poder volar ese tipo de salidas o aproximaciones, tu database tiene que estar actualizada, eso está claro. Pero a veces hay desviaciones en el database. Esas desviaciones, ¿contra qué las miras? Eso sí tienes que saber. Interesante. Practicable, enseñable, entendible. Sí, Órale. completamente, completamente. Y de ahí practicable, como dices tú, ¿no? Una vez que nosotros en la compañía que trabajo, lo que hicimos fue, con este cambio dinámico de briefing, eh, nos llegó los videos del fabricante, Airbus, ¿no? Y nos dio unos videos de cómo ellos recomendaban que tenía que ser el briefing. Este briefing dinámico, ¿no? Que te estoy comentando. Ujú, ujú. Eh, y nosotros lo que hicimos fue, no nos funciona eso, porque nuestra realidad es distinta. Nosotros operamos sobre áreas montañosas, Sudamérica, ¿no? En general, áreas montañosas, meteorología también distinta. Entonces lo que hicimos fue adaptar nosotros a lo que creíamos que debería ser nuestra metodología. Y esa metodología no es una sola, o sea, nosotros damos las claves de las cosas, tú te vas adaptando a lo que necesites. Eso es lo simpático del briefing, ¿no? Al final el briefing, y te lo digo, por ejemplo, yo voy a volar contigo y hacemos un briefing, y de repente es la primera vez que tú operas en un aeropuerto. Mi briefing tiene que cambiar, no puede ser el mismo briefing que siempre. Entonces yo tengo que incorporar amenazas, ¿no? Y mitigaciones para las cosas que tú puedes tener por ser tu primer aeropuerto. Entonces, ¿qué es lo que más te complica? ¿Qué es lo que yo necesito decirte exactamente y leerte como una poesía toda la carta? De repente no, ¿no es cierto? Yo creo que no. Pero necesito decirte, oye, va a pasar esto, no adelantarme, ¿no? Va a pasar esto, va a pasar esto, tenemos que hacer esto. Y yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, eso es lo necesario y eso es a donde tenemos que enfocarnos ahora, ¿no? ¿Qué es lo que Nos, necesita? nos muestras un poquito de esto para que los chicos puedan verlo. Sí, sí, acordémonos un poco que el briefing lo hacemos con un checklist, ¿no? Ujú. Pero les puedo mostrar un poco, un pincelazo El trabajo en a qué es lo, carta. sí, el trabajo en carta, qué es lo que hay que ver, ¿no? Importante, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Empezamos, ¿qué te parece? Con una de aproximación y de repente puedes darme un pincelazo en un start y un departure. No sé el orden que tú me digas.
Yo lo que haría sería una aproximación y aunque no lo creas, lo más complejo es la carta, el diagrama del aeropuerto, que yo creo que eso es importante, Interesante. sí, sí, porque lo damos, te doy un ejemplo, ¿no? Sí, bueno, un chico nuevo, ¿no? 200 horas o 250, lo que sea, y dice, bueno, ok, Lima es el aeropuerto, veramos todos los días, ¿no? Bueno, estamos en Lima, ¿no? Y te dicen, sí, sí, capitán, estamos en Lima. ¿Has volado en Lima? No, nunca. ¿Dónde volaste? Hice mi carrera en Estados Unidos. Entonces, para ti Lima es como que si a mí me llevaran ahorita al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam, que yo nunca he volado. Es igual de complejo, ¿no es cierto? Entonces, el Correcto, enfoque del briefing cambia, cambia. correcto. Y ahora, esto va a dar, independientemente que estés en Perú, Chile, Bolivia, Argentina, la realidad para los pilotos que están enfrentándose a un aeropuerto de esta magnitud, de este tamaño, de este espacio aéreo tan ocupados, va a ser lo mismo. O sea, que los chicos que lo estén escuchando en Argentina, en México, en España, en Chile, donde sea, van a enfrentar los mismos retos, ¿no? O sea, Sí, claro, completamente. Y eso que no hemos adicionado el Low Visibility Procedures, porque acordémonos que a veces los aeropuertos tienen Low Visibility Procedures y eso está también en las cartas. Y eso hay que entenderlo y saberlo. Y eso hace que sea más complejo. Si a eso le agregamos Cold Weather Operation, por ejemplo, se vuelve más complejo. Si a eso le agregamos High Altitude Operation, se vuelve más complejo. Entonces el briefing se concentra en lo que tú necesitas en ese momento saber. Tienes unas pautas, claramente, ¿no? Tienes unas pautas que tú tienes que seguir, ¿no? Esto, claramente. Pero las pautas a veces tú puedes enfocarte en las que tú requieras. ¿Cuánto tiene que durar? No debe durar pues media hora, no tiene sentido, ¿no? Antes era así, ¿no? Media hora, ¿no? El briefing debe durar, máximo 10 minutos. Eso es mucho. ya, Eso es mucho. lejos, para que los chicos de una vez entiendan, lejos quedó la lectura, como tú dijiste, romántica de toda la carta, desde arriba hasta No. abajo, y leías hasta donde lo habían impreso, y qué tipo de estándar era Spans Operation, qué tipo de proyección Mercator, y te metías con todita la lectura completa. ¿No? Y no, no, claramente no. Oye, y empezabas el briefing 100 millas náuticas antes del top of descent porque para que termines justo a tiempo para empezar a bajar. No, tal cual, tal cual. Todavía queda un poco eso, ¿ya? Todavía queda un poco eso de los pilotos antiguos, pero acordémonos que ahora volamos database, volamos inerciales. Entonces, el database que tenemos nosotros nutre básicamente todo lo que tú estás hablando, ¿no? De hecho, si a mí me quitas una carta y me haces volar sin carta, pues yo literal no necesitaría una carta, porque la tengo en el database. Claramente tengo que volar con una carta y tengo que hacer un tree check, pero a ver, está en el database igual, ¿no? Yo podría y eso sucede mucho, ¿ah? Que por ejemplo vuelas con los chicos y se quedan pegados mirando la carta. Entonces, ¿qué es lo que tienes que enfocarte a ver? ¿No? Y pasa mucho, ¿ah? Yo lo veo muchísimo, que por ejemplo miran la distancia, las millas, están acá y están en un glide, ya están volando el glide, ¿no? That's it, tu cabeza tiene que estar en el miss approach, no en el glide. Entonces, yo creo que hay mucha información, hay que enfocarla bien, ¿no? La energía tiene que estar en puntos específicos, ¿no? No en todo, ¿no? Creo que es importante eso. Muéstranos un poquito. Vamos a la carta, ¿qué te parece? Y nos das una lección de esto el día de hoy. ¿Qué te Sí, parece? claro. Vamos viendo, acá tenemos la carta de Lima, la RNP a la pista 16 derecha, Derecha. correcto, con Authorization Required. Usted, you have controls. Control. Y el tema es interesante porque cuando partimos a hacer un briefing, ¿ya? Nosotros tenemos digamos, unos items o una secuencia que es un checklist en donde por ahí comenzamos. Entonces, lo primero que hacemos es cargamos la aproximación que vamos a volar, que de hecho no la cargamos, está en la database. Lo que hacemos básicamente es seleccionarla, ¿no? Esa es la manera correcta. Una vez que la selecciones, preparas todo lo de la aproximación asociado al FMS y cuando la terminas, antes
se hacía el briefing y hablabas, ¿no? Bueno, la carta 19 de julio 24, 12, 21, RNPAR, AR, Lima, Callao, Perú, hasta eso escuchabas, ¿ah? Categoría Charlie Delta, bla, bla, bla. Frecuencia, 127.9, 19. Inclusive, hablabas todas las frecuencias. ¿Ah? Entonces comenzabas por ahí y perdías el sentido de esos 8 minutos muy importantes, ¿no? Entonces ahora lo que se hace es que una vez que tú ingresas la data, se le pide al otro piloto que chequee lo que tú has ingresado. Entonces, ¿qué hace el piloto? El piloto chequea lo que tú has ingresado y contrarresta lo que dice la carta. ¿Cuál va a ser mi enfoque principal? Mi enfoque principal va a ser, primero, claramente los cursos, ¿no es cierto? Los cursos del RNPAR. Por ejemplo, acá, vamos a mover esto para abajo. El curso final es 156, ¿cierto? El curso que está acá, 156 con 3 grados. Entonces, lo que yo voy a hacer como piloto, cuando cross-chequeo para un monitoring, es verificar si mi curso coincide con el database. Esto tiene un límite, ¿ya? Y depende del fabricante, ¿no? Puede ser 1 grado, 2 grados, 3 grados. Nosotros, para todo lo que es ARNAF, en Airbus es 1 grado. Entonces, quiere decir que si, por ejemplo, está a más de 2 grados de diferencia, esta carta, esta aproximación no la podría usar, porque hay una diferencia muy grande en cursos. Y también verificamos las distancias. Por ejemplo, acá dice 2.2, de Hewlett Charlie 621, a ISATI 2.2. Entonces, si tiene, por ejemplo, más de 1 milla de distancia de diferencia, pues la carta también, el database está incorrecto y no lo podría usar. Eso es lo que nosotros verificamos y chequeamos. ¿Cuándo lo chequeamos? Lo chequeamos cuando son cualquier tipo de aproximación PBN, ARNAF. Tiene que ser 1 grado y 1 milla, por ejemplo. En una que es convencional, digamos que hacemos un ILS con radiales, ¿ya? Convencional, ahí no, ahí cambia, ahí son 3 grados. 3 grados y 3 millas. Entonces ahí cambia un poco lo que nosotros tenemos que chequear. Entonces lo que yo voy a hacer, imagínate que soy para el monitoring y tú acabaste de prepararlo, es mirar y decir, ok, a ver, ISATI 1300 pies, ¿coincide con mi carta? ¿Coincide mi database? Coincide. Miro el curso, 156, coincide. Miro la distancia, coincide. Y de ahí miro el miss approach, ¿no es cierto? Procedure. A ver, va por derecha. Viraje por derecha, este viraje curvo es un radio to fix. Entonces yo voy mirando y contrarresto con mi base de datos. Una vez que contrarreste con mi base de datos, ¿ya? Miro la carta, la base de datos y el navigation display. Son el famoso tree check que miro. Entonces, cuando ya acabe de mirar todas estas cosas, le digo al otro piloto, ok, FMGS preparation complete o cross check o whatever I want to say en ese momento, ¿ya? No hay un callout específico, pero es un cross check hecho. Termino de hacer el cross check y digo, ok, departure o en este caso arrival briefing, ¿no es cierto? Porque es un arrival briefing. Y el arrival briefing comienzo que nosotros llamamos arrival briefing. Ok, correcto. Sí. Podría ser approach en otro avión, ¿eh? No, digamos, puede ser cualquiera de las dos terminologías, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer va a comenzar el pylon monitoring, ¿ya? Y tú comienzas ahí diciendo, imagínate que tú eres el pylon monitoring, yo soy el pylon monitoring, y tú me dices pylon fly, y me dices, ok, Jean-Pierre, cuéntame qué viste. Y yo sigo el checklist, y yo, ok, vi que has puesto la carta 1221 del 19 de julio 24, y luego hacemos cross-check, yo tengo la misma, ¿ok? Ya no hablo de las frecuencias, a menos que te diga, oye, Dieter, por si acaso, hay un nota que la frecuencia de Torre de Lima no es 1875, sino cambió a 18.5. Check, ¿no es cierto? Eso es algo que sí necesito decirte. De ahí sigo bajando y digo, ok, el curso final es 156, consigo en el database, 1300 en ISATI, que es nuestro FAP. De ahí vamos a descender con 3 grados. Perfecto. Los mínimos 300, RNP.15 y el sector, que en este caso, como es una RNPAR, ya en este caso va de acuerdo al Airport Reference Point, el MSA, pues no va a una radioayuda, 160. Perfecto. Y de ahí comienzo a bajar y digo, ok, el miss approach lo chequeé, detail, y es por derecha, los cursos coinciden, la distancia coincide, es por derecha, se azulta con 3000 pies, como dice el miss approach que está acá. Perfecto. Chequeado, es una R, estamos dentro de los parámetros, no hay que leerlos todos, estamos dentro de los parámetros y no hay mucho más que leer. Listo. Se acabó. Ahí se acabó. De ahí se acabó.
Se acabó. Mi enfoque en el briefing va a ir a las cartas complementarias. Ok, una vez que aterrice, voy a ir al diagrama del aeropuerto, ¿no es cierto? A la carta 10.9, que En la sección ref a la derecha, acá está, ¿no es con cierto? Acá está, la carta 10.9. es el taxi. Sí, A ver, chuta, vamos viendo. tengo que agrandar las letritas. Airport, ahí está la 19. Esta es la 9. Y me enfoco en qué va a pasar cuando aterrice. Entonces digo, yo voy a aterrizar en la 1.6 derecha, ¿correcto? De acuerdo a lo que yo calculo de performance, voy a salir por Víctor 3. Y cuando salga por Víctor 3, va a ser por Víctor. Y por dónde voy a rodar. Si hay algunos hotspots que están incluidos, los incluyo. Hay necesidad de decir todas las luces de la pista, la distancia de la pista. No hay necesidad, a menos que tenga un nota que me modifique eso. ¿Ya? Pero es importante aquí, porque tú te imaginas que aterrices con un chico en Lima, en 1.6 derecha, mira la carta, y te diga, aterrizamos en Lima, los dos la conocemos. Entonces vamos a aterrizar, vamos a salir por Víctor 3, y lo que va a hacer superficie es decirle, ok, salga por Víctor 3, en Víctor 3 que ve, comunique con 21.9, luego pase a Lima, y ahí vienen los problemas. Entonces es bien importante justamente mitigar esa posible amenaza, ¿no? Cuando acaba de decir todo esto, ahí, que esto es nuevo, decimos las amenazas que podríamos tener. Que una amenaza, por ejemplo, es alguien que no conoce el aeropuerto, hay que estudiarlo bien, ¿no? Otra amenaza puede ser aves, terreno, ¿y cómo las mitigamos? ¿Cómo las mitigamos? Y después nos enfocamos en los procedimientos especiales, ¿no? Porque los procedimientos especiales tienen otro tipo de briefing, pero nos enfocamos en eso. Entonces, más o menos, eso es lo que hacemos, ¿no? Digo más o menos porque no he hecho el briefing exacto, ¿no? Pero más o menos es el enfoque a dónde vamos, ¿no? Con la nueva metodología. Ojo, esto solamente es arrival briefing, ¿no? Hay departure briefing, hay cruise briefing, en donde se miran otras cosas, ¿no? Excelente, excelente. Te robo un pincelazo. ¿Qué hubo con el Star? Con la carta de Arrival. El procedimiento sigue siendo el mismo. Ya simplemente vamos al database y no la necesitamos más que de repente una mirada rápidamente. ¿Qué hay, por ejemplo, de la carta de mínimos de radar en la aproximación? ¿Cómo la complementas estas dos, por ejemplo, ya que estuvimos hablando de lo que es el Arrival Briefing? Sí, mira, el STAR que lo mencionabas, ¿ya? Voy a poner cualquiera, este STAR de acá, por ejemplo, viniendo del norte, ¿no? Que estábamos justo viendo, viniendo de Atatu, ¿ya? O del rol. El STAR, este es un ARNAF, por ejemplo, entonces haces la mismo cross-check. De hecho, yo entré directamente al ARNAF RNPAR, ¿no? Pero en la secuencia del briefing, tú partes acá, en el STAR, ¿no? Entonces, haces el mismo cross-check. Me refiero que miras cursos, miras distancias, y acá lo importante también es tener mapeado como una amenaza las posibilidades de tener vectores que me saquen de la llegada y que me pongan en complicaciones por el MSA o por el INMORA en este caso, ¿no es cierto? Fuera de la aerovía, por sectores básicamente. Entonces, si yo vengo a Tato, por ejemplo, y me hacen virar a la izquierda, al este, yo tengo que tener claro, y te sale clarísimo, ahí lo por ejemplo, 24.000 pies, en que no puedo bajar, pues, a 24.000 pies. Fuera del mínimo metro de altitud, ¿ah? Que eso es otra cosa. Pero esto está dentro también de mi mapeo del briefing. Entonces, yo hablo de esto, me enfoco en los cursos, y la carta igual, como te dije hace un momento, ¿no? Igual comienzas el briefing 10.2 alfa de tal fecha, tal, los dos tenemos que tener la misma carta, los cursos revisados, te lo dice el Palo Monitoring, el Init Mora es tanto, y no hay mucho más, y de ahí tú puedes terminar en donde comienza el Initial Approach Fix del RNPAR, por ejemplo, ¿no? Acá es el Initial Approach Fix, inicia el RNPAR. Acá hay que chequear varias cosas, ¿viste? Porque esta carta no solamente tiene cursos y distancias, sino también tiene altitude constraints y speed constraints. Y eso tiene que estar igual en el database. Entonces el chequeo tiene que ser muy minucioso para que el briefing solamente se enfoque en las cosas que yo necesito saber. Contra el database siempre. Contra el database. Y en el mínimo vector de altitud, importante, el mínimo vector. Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo database? Estoy volando un 152 y quiero hacer un briefing. Es importante, ¿no? Porque
esta metodología no solamente me debe servir para esto, ¿no? O estoy volando un bimotor, un PA-34 solo, ¿no? Es igual, el enfoque tiene que ser en lo que yo necesito que el otro piloto sepa. O el enfoque es lo que yo necesito repasar. ¿Yo qué repasaría? Repasaría dónde está mi class log interception, repasaría cuál es mi miss approach, repasaría qué altitud tengo que tener, repasaría qué tengo que volar en caso de, y repasaría qué voy a hacer cuando aterrice. Es lo mismo, es lo mismo. Acá se complica un poco porque hay que cross-chequearlo con database, básicamente, ¿no? Y lo que me preguntabas del mínimo vector altitude, acá en reference, no lo brifiamos porque sería muy extenso. Ya estamos hablando de Bitmora, pero lo que haríamos ahí es que si en caso nos desvían y estamos en IMC, pues claramente tendríamos que inmediatamente los dos estar con esta carta a la mano, ¿no? Para saber en dónde estamos y no poder bajar. Y ahí viene lo importante, acuérdense que IMC, pues yo no puedo bajar, ¿no? Y por eso es muy importante cuando el control de tráfico aéreo me dice, usted se encuentra en condiciones visuales, ¿verdad? Cuando yo digo me encuentro en condiciones visuales, pues yo puedo bajar visual. Pero si me encuentro en IMC, no puedo bajar y ellos tampoco me van a autorizar a bajar y van a utilizar estos mínimos. Okay, excelente. Ahora, tú mencionaste algo que me pareció súper importante. Estás mitigando riesgos, peligros, pero eso tiene que ver mucho con la experiencia. ¿Qué hacen los pilotos cuando te dicen, señor Jean-Pierre Giachetti, capitán, tiene que irse a Tangamandapio a traerme el Airbus 320 y usted nunca voló en Tangamandapio, su primer oficial tampoco? ¿Cómo mitigas? ¿Cómo? Me ha pasado, ¿no? No tan Gamandapio, pero me ha pasado con Gander, me ha pasado con Keflavik, me ha pasado con Hamburgo, lugares que yo no conocía, ¿no? De hecho, siempre hay una primera vez para todo, ¿no? Siempre, sí. Pero son lugares que no conocemos, son lugares que no tenemos experiencia operacional en general, ¿no? Uh-huh. Ahí es otra cosa porque ahí tienes que prepararte, ¿no? Entonces, ahí la preparación no viene solo en el briefing, sino la preparación viene ya de despacho, ¿no? Entonces, esto es una preparación, despacho te da unos documentos, tú lo estudias, analizas, ¿no? Y de ahí la idea del briefing es todas las posibles if, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tú estás volando, en esos lugares donde volamos no había mucho tráfico aéreo, entonces no fue complicado, ¿no? Pero aterrizar en un aeropuerto muy congestionado como Nueva York, ¿no? O Los Ángeles, tienes que tener muchas alternativas, ¿no? No puedes ir y decir, voy a aterrizar en la pista tal, porque no te la dicen, de hecho, la pista, hasta el final. Entonces el briefing el enfoque es plan A, plan B y plan C, y que los dos estén enterados, ¿no? Hace muchos años, me tocó yo era auditor de seguridad en TACA, ¿ya? En mi ex convenio. Y se llama el programa LOSA, de eso haber escuchado el programa LOSA. Y me tocó ser auditor de seguridad y me tocó con una tripulación que el capitán y el primer oficial, los dos, nunca habían ido a México. México es un aeropuerto complejo, claramente, ¿no? Y el capitán hizo el briefing como old fashioned way, ¿no? O sea, bla, 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 bla. El primer oficial no había ido y cuando llegamos les cambiaron la aproximación 2 veces, ¿ya? Eso resultó en una aproximación desestabilizada, resultó en procedimientos completamente fuera del SOP y resultó en un posible undesired aircraft state. Imagínate, todo lo que partió mal. Wow. Sí, sí, nos bajamos el profile, los dos no comunicaban, se perdieron, ¿ya? No hubo un buen análisis de NOTAMs tampoco, hubo muchas cosas. Entonces, el briefing es un complemento de lo que tú planificas, pero tú tienes que llegar ya planificado, ¿no? Si yo vuelo a Tangamandapio como fuese, yo desde el día anterior voy a estar revisando el web, voy a estar viendo el plan de vuelo, de repente no sale el plan de vuelo, pero voy a estar viendo cuáles las posibilidades de pistas que dan, voy a estar estudiando a dónde voy a ir, hay un estudio, y en el briefing hago el resumen de lo que estudié. Interesante, interesante, realmente interesante. En crucero, digo. En crucero, porque acuérdate, tú despegas, me tocó por ahí un vuelo
volé hace poco, ¿no? Que salí de Filadelfia, ¿no? En Estados Unidos, ¿no? Entonces despegué de Filadelfia, apreté Airport y tenía, como comprenderás, en Estados Unidos, En cada la McDonald's al pantalla, costado. sí, o sea, tenía más aeropuertos que combustible en el avión, ¿ya? Impresionante. ¿Ya? Entonces, claro, ¿a cuál vas? ¿No? Es interesante, ¿no? ¿A dónde te desvías? ¿A cuál bajas? ¿Cuál es H24? ¿Cuál funciona solamente? ¿Cuál tiene combustible? ¿Cuál tiene servicio? ¿Cuál tiene SEI? ¿Tu avión Correcto, aplica ese SEI? correcto, correcto. Hay muchas cosas que uno tiene que planificarse antes, y eso hace que el piloto sea muy profesional cuando va a una ruta nueva, ¿no? Profesionalismo, que es algo que yo siempre les digo a los chicos, tener la licencia no te hace un piloto profesional. Hay mucho trabajo atrás y formación, mucha formación en el camino desde que dejas la escuela hasta incluso después de haber ingresado a la línea aérea, por lo que estamos viendo. Sí, completamente, completamente, ¿no? Ahora todo se quiere rápido y fácil, ¿no? Funciona así, ¿no? Y la verdad que no es así. Y cada vez el piloto con estas nuevas generaciones, como todo ahora es más fácil, ¿no es cierto? Yo aprieto una tecla, y bajo un tutorial, ¿no es cierto? Todo es mucho más fácil. Lo que sucede es que la capacidad de pasar una frustración, ¿no es cierto? Y poder pasar, digamos, estoy medio frustrado y poder pasar eso y seguir adelante y ser resiliente, cada vez es menos, ¿no? Cada vez es menos, porque las cosas son más fáciles. Entonces, es más difícil. Y el problema es que al ser más difícil, ese golpe es muy fuerte. Ese golpe es muy fuerte y hace que los chicos se tiren al abandono o ya no quieran seguir, ¿no? Y esta carrera es un poco así, ¿no? Es una maratón, ¿no? No es una carrera de Sí, 100 sí, 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 metros, sí, sí, sí. completamente, ¿no? Ahora, Pero bueno, digamos, hablando un poco del tema este de que, para que los chicos entiendan de que no solamente es un trabajo de la tripulación, llámese pues primer oficial y capitán, este tipo de briefings para aeropuertos nuevos en el cual no se tiene mucha experiencia, como tú mencionaste, hay detrás el respaldo de la parte operacional en general, CCO, despacho, es todo un trabajo en equipo y la importancia de entender exactamente este trabajo con todas las áreas, ¿no? Todos involucrados para un solo objetivo. sí, claro, el piloto es el actor principal, pero atrás del piloto hay un back office enorme, ¿no? Ujú. Esto es como el actor de una película, ¿no? Atrás de él hay 1000 personas, ¿no? Esto es lo mismo. El famoso CRM que también se puede analizar como Company Management o Resource Management, ¿no? Ya es un Company Resource Management y deja de lado un Sí, poco el crew cuando hablamos de todo el team. sí, ya estamos en generación 5, ¿no? Me parece que es generación 5 de CRM, y la generación 5 de CRM incluye a ejecutivos de las compañías. O sea, ya fue avanzando, ¿no? Primero piloto, después fue avanzando a tripulación de cabina, después mantenimiento de despacho y ahora inclusive ejecutivos, ¿no? Entonces sí, hay mucha gente y tú lo que haces es traducir. Ahora, ¿qué es lo importante? Tú eres la última barrera. Eso también es importante entenderlo. El piloto es la última barrera, ¿no? Toda la información esta llega a ti, llega como lo hemos visto ahora. Y tú eres la última barrera en decidir si vas a continuar, si vas a hacer lo que está planificado o, por ejemplo, ¿no? Voy a alternar en un aeropuerto que va a pasar un huracán. Yo tomo la decisión de decir al final, no, vámonos a otro lado, ¿no? Entonces es bien importante eso, pero para poder llegar a eso, necesitas estudio, experiencia, análisis, mucho análisis, mucho análisis. Y no caer en la complacencia, ¿no? De todos los vuelos son iguales, pues yo vuelo Lima, Piura todos los días y la verdad que nunca ha pasado nada, ¿no? Lima, Entonces tengo que Santiago estar acá. y en la Sí, misma. sí. Aeropuertos que son muy comunes para nosotros, ¿no? Lima, Santiago, o Lima, Sao Paulo, ¿no? No lo sé, Lima, Cancún, que Claro, son muy, muy cotidianos, ¿no? claro. Una rapidito, una última preguntita. En el departure trabajamos de la misma manera como has venido mencionándonos.
No hay Sí, mayor variación. sí. Ahí hay una variación en el departo que, what if we have un problema, ¿no? En este Un engine caso, failure. un engine failure, exactamente. Y ahí hablamos de los engine out SIDs, ¿no? Correcto. Eh, entonces, ahí hay una pequeña variación, haces incluyes eso, ¿no? Y antes, por ejemplo, y me acuerdo que cuando tú haces un engine failure, tú decías, bueno, si tenemos una falla antes de B1, la palabra es stop o go. Si, si va a ser go, mantenemos el avión en el centro de la pista, rotamos 12.5, gear up, 400 pies ICAM action, MD, avisamos a la torre, flying AFCOM, activamos el secundario, volamos el engine out seat, avión, el motor asegurado con esto, vertical speed zero, limpiamos, green dot open climb CT, 4000 pies, holding. ¿Ya? Pero lo que estoy diciendo es el SOP. Y eso el piloto ya tiene que saberlo. Entonces mi enfoque sería, oye, estoy en un lugar con montañas. ¿Qué voy a hacer? Correcto. Entonces quiero que tú me digas qué vas a hacer. Lo que necesito en ese momento. Por supuesto. ¿No? Oye, estoy en un lugar en donde no puedo pues hacer lo que me enseñaron en el simulador porque hay mucha congestión de tráfico aéreo. Yo no puedo pues bloquear la pista 5 horas o ponerme encima del holding con 3000 pies porque es parte de la llegada. Entonces es probable que me den vectores. ¿Cómo lo mitigo? ¿A dónde voy? ¿No? Sectores altos. Y eso es lo importante del briefing. Interesante, sinceramente creo que nos has cambiado absolutamente el enfoque respecto a al manejo de las cartas, a los briefings de cartas. Creo que haciendo un pequeño resumen para que los chicos entiendan, evolucionó hacia lo que necesitamos en este momento y ya no a todo el recital que estábamos acostumbrados a que nos enseñen en escuela o las antiguas generaciones, porque esto evoluciona a lo que se necesita en este momento y son el uso de la tecnología, el uso de 4 o 5 secciones de la carta en sí para asegurar que está todo sincronizado entre tu database y entre tu carta. Posterior el briefing, solamente 4 o 5 puntos importantes, lo que se necesita realmente y vámonos. Eso es nuestro briefing moderno. Sí, sí, no quiere decir que no sepa cuáles son los componentes de una carta y no sepa lo que es PanSops y no sepa Ah, lo que es TERS. No, no, no quiere decir que no lo sepa, ¿no? Al contrario, quiere decir que sí lo sé y mi enfoque va en lo que necesito saber en ese momento. O reforzar es la palabra, ¿no? Pero sí, sí, hay un cambio para bien, yo creo. Y el único tema es que esto es mucho a conciencia, porque a veces puede ser mal interpretado un briefing en acortar cosas. Y al acortar cosas, dejo de decir cosas porque asumo con que el briefing procesador es más corto, ¿no? Entonces digo 3 cositas. Y no necesariamente, no necesariamente, es lo que yo necesito, que es lo interesante. importante, ¿no? Sí, sí. Y hay mucho más, porque hemos hecho un recorrido acerca de lo que se debe conocer del briefing, de lo que se debe entender del briefing, pero creo que hay mucho más porque encerraría, y no sé si estás de acuerdo conmigo, creo que sí, de repente encerraría la parte del briefing en todo un contexto de operación que podríamos de repente ampliar, no sé, un seminario de cómo es una operación en general. Sí, sí, o sea, de hecho hay muchas cosas de operaciones especiales, hay muchas cosas de RBCM, hay muchas cosas de ARNAV también, ¿no? Abnormal Operations, ¿no? Sí, hay muchas cosas de crucero. Sí, yo creo que lo que más podría sacar beneficio a los chicos en general es un poco hacer un ejemplo, ¿no? Desde lo que tú recibes, cómo analizas, qué es lo que miras y a dónde va el enfoque, ¿no? Yo creo que por ahí podría ¿Sabes? servirles un poco. ¿Sabes qué me preocupa? Lo que tú que dijiste en un momento durante este podcast, el estrés adicional de llegar sin saber algo. Y eso es un poco lo que tratamos de mitigar justamente, que es la palabra que se ha utilizado el día de hoy bastante en Advanced y en el trabajo que hacemos con los instructores y sobre todo con el apoyo que tenemos contigo, Jean-Pierre, que tan desinteresadamente lo haces. Y me parece súper interesante eso, que los chicos entiendan que el prepararse, el estudiar, el estar al día con
tecnologías, les da el plus de entrar digamos, a los screenings y posteriormente al desarrollo dentro de lo que es la empresa aérea con una carga menos en los hombros y que es un alivio enorme para ellos el saber qué es lo que de qué se está hablando durante una sesión de simulador que es estresante ya de por sí. Completamente. Y tú te das cuenta, ¿ah? Tú te das cuenta cuando arranca el curso, el inicial, y ves las caras. Y cuando comienzas a hablar de cosas que ya deberían saber, y ellos lo saben que ya deberían saber, y ves su cara de estrés, ¿no? Y pues no es una sensación muy bonita, ¿no? Porque ahí te das cuenta que hay que reforzar un poco esto y a ver, no hay mucho tiempo tampoco, ¿no? Es importante entender eso, ¿no? O sea, esto no hay mucho tiempo y sería bacán también, por ejemplo, que tú entrevistes a chicos que han estado en programas iniciales en cualquiera de las 3 compañías o 4 compañías que hay acá en Sudamérica, para que te cuenten un poco ellos cuál es el estrés que sienten, ¿no? De cosas que ellos deberían haber Exacto. sabido. Sí, y cómo lo combatieron, ¿no? Y ahí depende mucho el approach del instructor, porque la metodología de entrenamiento ahora cambió también. Entonces, nosotros tenemos que reforzar las cosas buenas, más que chancar lo malo, ¿no? Hay que reforzar las cosas buenas, eso es lo importante. Y hacer un plan de trabajo en las cosas que hay que mejorar, ¿no? Ese es el enfoque, ¿no? Al punto que tú ya no dices insatisfactorio, sino dices needs train. Entonces es importante, sería bueno que tú hables con los chicos porque a veces es mejor escucharlo de ellos, ¿no? Yo lo veo, claro, conmigo no se abren tanto, obviamente, ¿no? Pero se nota a leguas, ¿no? Se nota a leguas y sería interesante escuchar su opinión también, ¿no? Esto, por Sí, ejemplo, que hemos hablado ahora, el 100% no la tiene, sí, ¿no? correcto. Al 100%, sí. Acá no se escapa nadie, ¿no? Este, pero bueno, para eso estamos nosotros conversando ahora y para dar nuestro granito de arena. Y esa es la idea, traer soluciones. Es un poco el programa que estamos, te cuento un poco, bueno, tú nos ayudas muchísimo dándonos inputs y asesorando. El programa de time building que estamos teniendo acá en los Estados Unidos, también queremos introducir ese tipo, ¿no? Que la gente que venga a hacer time building pueda llevarse cursos adicionales, que empiece a aprender cómo se hace un briefing ya de cabina, cursos como el MCC, por ejemplo, que te ve todo este tipo de problemas que puedes enfrentar y que te quita mucho peso de encima. Es lo que creo que se necesita actualmente, ¿no? Y los chicos tienen que entender que no solamente es un tema no es un tema, voy a hacer un curso más. No, son cursos que realmente, más que cursos, los veo yo como herramientas necesarias para seguir avanzando en lo que mencionaste, el profesionalismo como piloto ante una carrera que tiene escenarios tan dinámicos que no puedes darte el lujo de simplemente llegar de manera tan espontánea, voy a despegar de aquí, voy a llegar allá y como lo hacíamos de repente en la escuela, porque nos acostumbramos durante 250 horas a despegar del mismo aeropuerto, a hacer las mismas maniobras y a veces no hacíamos planeamiento. Entiendan de que esto es otro mundo, diferente, y se necesitan Sí, estas herramientas. sí, sí, definitivamente. Definitivamente, ¿no? Lástima que lo que yo digo, ¿no? No, me encantaría que todos los cursos, todo el mundo se pudiese inscribir en los cursos o que nosotros los dictemos como compañía, ¿no? Estén incluidos o que sean gratuitos. O sea, me encantaría que el mundo sea así, pero no lo es tenemos que adaptarnos a esto y es un poco responsabilidad de cada uno cómo llegar, ¿no? Cuando los chicos van a los screenings y se frustran, tú los ves, ¿no? Porque saben que es su oportunidad y se les cae todo porque de pronto llegaron mal. eh, Pucha, es un golpe para nosotros súper duro también porque los entendemos. Los entendemos muy bien, o sea, han apostado todo por esto, ¿no? Pero lo que no entendemos es cómo estructuraste, cómo estructuraste esto, o sea,
hay mucha ayuda, ¿no? ¿Cómo lo estructuraste? O sea, hay tiempo, hay ayuda, ¿qué tanto le dedicaste, no? Y encuentras chicos que wow, o sea, que dices wow, ¿no? Entonces, cuando tú sacas una media, este es como el examen de colegio, ¿no? Sacas una media y todos están desaprobados, el profesor tiene la culpa, ¿no? Pero si la mitad está desaprobada y la mitad está bien, hoy, el profesor no tiene la culpa. Quiere decir que hay gente realmente buena. Sí. Y hay gente realmente buena, ¿no? Que son, pero lamentablemente las cifras que hemos estado viendo, como te comenté el otro día, no nos están indicando últimamente eso, ¿no? Ha bajado un poquito el nivel. Sí, Es claro, lo que no, hablábamos hace un momento. y los chicos tienen que estar escuchando este podcast, necesitan entender que el terminar la escuela cumple con su función, entregarte la licencia de piloto comercial, pero no te está dejando en el estándar que está solicitando todas las líneas aéreas actualmente en Latinoamérica. Se tiene que entender eso. Y entonces, chicos, necesitan un plan de trabajo para cubrir esa distancia. Por favor, lean mucho, estudien mucho, vean los videos, escuchen los podcasts, escuchen a Jean-Pierre, escuchen cualquier otro tipo de podcast relacionado a estos puntos, porque se necesita saber y ya interiorizar de que una vez que salimos de la escuela hay más por hacer, hay mucho más preparación por hacer. No solamente eso, ¿viste? ¿No? Ya como para ocurrir, ya son como las 2 de la mañana. Eh, eh, lo estamos haciendo y viceversa, ¿no? Te invitamos a ti el otro día a un webinar en la compañía que trabajo con pilotos de línea, ¿ya? De todas las edades. Y fuimos a reforzar meteorología. Entonces, de hecho, nuestro granito de arena, o sea, lo que hacemos nosotros con estos seminarios o cursos que hacemos, y tú también en la compañía para reforzar, ayuda un montón y viceversa, ¿no? O sea, de hecho, yo me he propuesto, tú sabes que a mí me gusta enseñar no solamente a gente con 25.000 horas de vuelo, sino también a chicos que recién comienzan y salen del colegio, ¿no? Eh, creo que ese es el gap, igual a ti, ¿no? O sea, tú lo estás haciendo igual. Sí, sí. Y creo que ese es el gap, no, ese Lindo es el el gap. webinar, ¿eh? Lindo el webinar. Salió bacán, sí, salió súper bacán el webinar. Hicimos un webinar ahí para que sepan, hicimos un webinar. Hablamos un poco de meteorología, hablamos de los huracanes en Estados Unidos, hablamos de zonas de baja presión, alta presión. Estuvo súper tropausa, inclusive jet streams. eh, Estuvo súper simpático y ahí yo me quedé con Gonzalo Ituzaca hablando la nueva metodología de entrenamiento. La verdad que estuvo súper simpático. No solamente estamos haciendo estos podcast webinars contigo, sino también en la compañía. O sea, Sí, de sí, sí, sí. hecho, es para todos esto, ¿no? O sea, el tema de seguir aprendiendo, ¿no? Para cerrar, te invitamos a ver si estructuramos algo, un seminario para que los chicos sepan cómo de repente se maneja una operación, ¿no? Para que ellos sepan ya a qué se van a enfrentar cuando hagan un screening y después, pues sobre todo posteriormente cuando ingresen a una compañía para que no se esté sufriendo, como tú dijiste, ¿no? No sufran tanto, por lo Sí. menos. Por lo menos no sufran tanto, ¿no? Bueno, o sea, no tengo mucho tiempo, de hecho, en el día, ¿no? Pero podemos hacer tipo algo cortito, de pronto Dale, dale. una muestra de cómo reciben la información, cómo la traducimos la información en plan de vuelo, me refiero, en un simulador, ¿Ya? y cómo hacemos, ahí puedo invitar a otro piloto para hacer una simulación de briefing, ¿no? Pero, Algo Jean-Pierre, muy basta con que eso es suficiente para decirles, este es el norte, por ahí se camina, porque ellos también los vas a invitar a investigar, los vas a invitar a profundizar y por ahí van a sí, hacer, marcarles el camino, que es lo importante, sí, ¿no? sí, tal cual, ¿no? Yo sigo en ese camino, sigo tratando de ayudar a los chicos en todo sentido, ¿no? Contigo, a veces también ayudando a nuestros amigos también de ABCS, también ahí que tienen el simulador. Esa es la idea, como tú dices, ¿no? O sea, Avanzar un en la norte, instrucción ¿no? para mejorar. Exactamente. Y yo creo que es una buena idea y lo podemos hacer algo corto, no necesitamos hacer algo muy complejo. Podemos pedir a nuestros amigos de ABSS que también filmen ese día, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh. El simulador, que nos presten el simulador.
y hacemos algo simpático, simpático. Invito a otro instructor de 320, y podemos hacer una Hagamos- simulación de un briefing, una preparación, sin ningún Hagámoslo. problema. Y ya, dale. Y también te comprometo para posteriores podcasts y seguir hablando de aviación que tanto nos encanta. Sí, yo tú ves que a la 1 de la mañana estoy libre, o sea, que Perfecto. Y con un buen café, espérate, déjame mostrarte mi nueva taza. Mira, el Darth Vader con chullo. Tú le metes a la Inca Colita. Mira ese Darth Vader con chullo. Pues, ¿por qué? Darth Vader con chullo. Ah, ¿por qué? Porque es el lado oscuro de Perú. Ah, en Perú Ah, también. En Perú tenemos nuestro lado oscuro. Ahí está, el lado oscuro de Perú. Gracias, no, Jean-Pierre. yo no tengo ningún juego, ¿qué te pasa? No, a ti. Un Gracias, abrazo Jean-Pierre. y Y nada, y con los chicos, muchas gracias por ver este nuevo podcast acá en YouTube. Vamos a empezar a tratar de hacer un poco más de YouTube más seguido, trayendo diferentes temas y que nos dejen los comentarios, ¿no? Que nos dejen los comentarios ahí los chicos abajo, preguntas de repente para hacértelas llegar también, Jean-Pierre. Y de repente, pues, si usted, señora, tiene 80, 70 años y es fan de Jean-Pierre, deje también su mensaje ahí. Y pues de repente por ahí que es. Un no, sí, abrazo. mira, cuando quieras, de hecho, estuve viendo, en Europa se hace mucho esto, ¿no? Hay muchos pilotos, instructores, hacen podcast, ya están haciendo videos, un poco para motivar Sí. toda la versión, hacen de meteorología, ¿no? El radar, por ejemplo, meteorológico en avión, eso es un temaza, ¿ya? Va. Que es un temaza que a mí me complicó al comienzo, cuando pasé a volar el jet, y es un tema, por ejemplo, que es interesante entenderlo, ¿no? Que podemos también hablar otro día. En fin, hay muchos temas que Hay podemos bastante. conversar. Sí, sí, sí. Nada, Ethan, muchísimas gracias Gracias, nada, gracias a ti, gracias a los chicos. Y nos estamos viendo en el siguiente podcast aquí en Advance.